Nosotros ya habíamos estado revisando algunas de las cuestiones importantes en el desarrollo del México postrevolucionario, sobre todo las fechas de 1940 a 1970. Bueno, entonces en estas fechas vimos que se dio un incremento pues del desarrollo que había tenido México, sobre todo por la Segunda Guerra Mundial, y también vimos que a partir de esto se habían confiado de este desarrollo, con el cual después entraron en una crisis, entró el desarrollo estabilizador y paso siguiente entra este proceso mundial que fue la Guerra Fría, en donde el mundo se polarizó en dos sectores, como lo fue el bloque capitalista y el bloque socialista, ¿de acuerdo? Entonces, el mundo estaba dividido, cada uno quería buscar como sus propios frentes y bueno, total que México no quedó exento pues de estos movimientos que se estaban dando a nivel mundial, pero sin embargo se juntaron con las cuestiones del unipartidismo, que ya habíamos revisado también un poco anteriormente, en donde el PRI se convirtió en el único partido representante de la democracia en México. Y bueno, esto a la larga generó que este partido, por conservar el poder, se volviera poco flexible y también buscara medidas un tanto drásticas, pues para el desarrollo de todos los planes económicos y políticos de México. Entonces esto llevó a afectar a los sectores más vulnerables, como fue el caso de los campesinos con Rubén Jaramillo, los cuales se levantaron para exigir mejores condiciones laborales. Y bueno, ahora toca el punto o toca el momento de ver también estos movimientos sindicales, como lo fue el movimiento magisterial, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a retroceder un poco, vamos a ver el contexto en el que se da la creación pues del magisterio, ¿de acuerdo? Se crea entonces el CENTE, el famosísimo CENTE, del cual a lo mejor ustedes ya han escuchado hablar, en 1944 durante la presidencia del presidente Manuel Ávila Camacho. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se crea con la finalidad de representar los intereses del magisterio. El magisterio, pues, son todos los profesores de esa etapa. Al final, este sindicato, que tenía que defender a los trabajadores de la educación, se terminó convirtiendo en un arma más de control por parte del gobierno de Manuel Ávila Camacho, y sirvió a gobiernos posteriores para tener controlado este sector, el sector educativo. Ahora bien, la gente pues no estaba tan conforme con este manejo, sobre todo los profesores, porque no estaban cumpliendo con las obligaciones de los trabajadores, estaban atendiendo a necesidades del gobierno, a cumplir las necesidades del único partido. Y este sindicato era controlado por las figuras gubernamentales. Entonces, pues, los profesores no tenían ni voz ni voto. Y es así como a la larga muchos profesores comenzaron a organizarse para buscar por su cuenta mejorar su vida laboral, cosa que lograron a partir de crear el Frente Magisterial, el Frente Sindical Magisterial, que estaba encabezado por Otón Salazar, también encabezado por Iván García Solís y Amanda Velasco, entre otros. Bien, entonces estas personas crean el Frente Sindical y en 1958 se crea el Frente para el Movimiento Revolucionario del Magisterio. Y este tenía como objetivo pues representar a los maestros de manera independiente, es decir, buscaba separarse del CENTE. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas que tomó este frente? El Frente del Movimiento Revolucionario del Magisterio fue realizar marchas hacia el Zócalo capitalino, hacia el Zócalo de la Ciudad de México, a los cuales pues el gobierno no reaccionó de la mejor manera y reaccionó con violencia. Entonces, en respuesta a esto, pues los maestros obviamente
combatieron y decidieron suspender clases a niveles básicos como lo son en primarias y preescolar. Para esto ocuparon también las instalaciones de la SEP, a lo que el gobierno pues decía, no vamos a atender sus demandas, no, pues sí nos vas a escuchar, porque si no, no vamos a regresar a clases. Entonces, ¿qué eran las demandas que estas personas pedían en este momento? Primero, que hubiera un aumento salarial, ¿de acuerdo? Segunda, que el pago de salarios fuese pagado a tiempo, porque había muchos salarios que no estaban siendo pagados hasta ese entonces, había un atraso en los pagos. Paso siguiente, que tuvieran mejores prestaciones sociales y pues también ya en este sentido de la represión que había ejercido el gobierno contra el magisterio, que se castigara a los represores de la huelga. También lo que querían era establecer la importancia de los profesores en la sociedad mexicana. O sea, como que establecer importancia de esta profesión en toda la sociedad, ¿sí? Porque pues a pesar de que ya habían avanzado mucho con las reformas educativas, aún no se tenía como tanta alfabetización y el papel del maestro pues era solo ser el maestro y ya está, entonces no se tenía como tanta importancia en esta profesión. Ahora, las autoridades no quisieron negociar. Acuérdense que esta etapa se va a representar por tener gobiernos poco flexibles, en donde decían, no, aquí mis chicharrones truenan, entonces no vamos a aceptar ninguna de las demandas, porque eso va a hacer que en un siguiente punto ustedes puedan exigirnos más. Entonces, sí te damos chance que tengas tu sindicato, pero yo soy el que va a controlar las cosas, no tú. Pero ya la sociedad no estaba en ese punto, la sociedad ya estaba en el punto de despertar, porque también la sociedad lo exigía así, la vida del mundo lo exigía así. Ya no era una hegemonía, ya se estaban abriendo a las posibilidades de una gama de ideologías que estaban viniendo de todas partes del mundo, sobre todo, digamos, aportando en este contexto el socialismo y el capitalismo, ¿de acuerdo? Entonces, las autoridades no querían dialogar, se negaron a todo tipo de negociación con el sindicato, con el CENTE, y pues el CENTE dijo que iban a seguir con las luchas, que iban a seguir con las protestas, y bueno, entonces el gobierno dijo, les vamos a dar dos de las cosas, vamos a darles el aumento salarial y vamos a pagar los pagos atrasados que teníamos, pero el control ese sí no lo van a quitar. ¿De acuerdo? Porque nosotros somos los que debemos de seguir con el control. Entonces, para esto, el sindicato no aceptó y nuevamente salió a las calles a manifestarse, pero el gobierno volvió a utilizar la fuerza y encarceló a los líderes sindicales. Con lo cual, bueno, se concluye este movimiento que solo logró el aumento y el pago salarial, pero pues el gobierno seguía con el control del sindicato. Entonces vemos que no se logró mucho, pero se notaba que la sociedad o este movimiento es importante porque la sociedad cada vez estaba menos conforme con las decisiones que estaba tomando el único partido en el poder, que era el Partido Revolucionario Institucional.